Este es el tema Amor Triunfante, segunda parte. Leímos libro de Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39, la primera parte, y no lo voy a repetir, pero sí vamos a hablar. Vamos a ir leyéndolo mientras que vamos avanzando nuevamente. Pero leo el primer versículo y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y la última parte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al principio y al final está hablando del amor de Dios y aún lo menciona también durante el proceso de estos versículos. El tema es el amor de Dios y más bien los que aman a Dios. Para amar a Dios tienes que ser llamado por Él. Esto es lo que hablamos en la primera parte. Ahora, hay tres cosas o tres intenciones, actos que el enemigo realiza para separarnos del amor de Dios, para sacarnos de esa fuerte que es el amor de Dios, de ese lugar de fortaleza espiritual que es estar en el amor del Señor. Primero, la acusación. Segundo, la condenación. Y tercero, las tribulaciones, sucesos, situaciones que lanza contra nosotros para separarnos del amor de Dios. Acusación, condenación, separación. Hablemos de la acusación. El diablo es el acusador de los hermanos. Esto dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, de nuestros hermanos. Esto ocurrirá al terminar, cuando termina la Biblia, ¿no es cierto? Apocalipsis capítulo 12, ocurre durante la gran tribulación. El diablo es echado fuera del cielo y viene con gran ira a perseguir a Israel y a los creyentes en Jesús. Muchas acusaciones a los escogidos son del diablo. El diablo nos acusa. Cada vez que tiene ocasión, oportunidad, razón, nos acusa delante del Señor. Por eso tenemos que aprender a operar en los tribunales celestiales para desarmar, para desarticular las causas que el diablo presenta ante Dios contra nosotros. Nos acusa por nuestros pecados, nos acusa por los pecados de nuestros ancestros, nos acusa. Es el acusador, es el primer y más grande acusador de nuestras vidas, ¿no? A veces los hermanos también nos acusan, los hermanos en Cristo. Mucha gente no ha entendido su posición dentro del cuerpo de Cristo, que más bien es orar e interceder más que acusar a los hermanos. Muchos hermanos se tornan acusadores de sus hermanos y sin siquiera orar e interceder por ellos. Así es que un porcentaje de acusaciones contra nuestras vidas provienen de los hermanos en la fe, lamentablemente. Otras acusaciones vienen de nuestra propia familia y también a veces de amigos y conocidos. Acusaciones. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La acusación tiene un poder muy grande porque la acusación, ¿no es cierto?, trabaja produciendo una presión espiritual, un estrés almático y espiritual que muchas veces se introduce en nuestra conciencia, y la cosa más terrible es cuando nuestra propia conciencia nos acusa. El poder de la acusación sobre nosotros es innegable, ¿no es cierto?
la acusación produce en nosotros dolor, temor, inseguridad, culpa, tristeza, debilidad, desánimo. Las acusaciones dañan nuestra autoestima. Entonces, cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Responde el apóstol Pablo, Dios es el que nos justifica. Él evidentemente es el que nos justifica. Nosotros venimos y el diablo intenta acusarnos y ¿no es cierto?, en nuestra propia conciencia, pero nosotros tenemos que creer a la palabra del Señor, de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo vencer al acusador? Apocalipsis 12:11 dice, ellos al acusador, al diablo, le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí hay tres cosas. Primero, el poder de la sangre de Cristo para limpiar los pecados. Se cuenta que una vez el diablo vino a visitar a Martín Lutero, el gran reformador, y trajo bajo su brazo un rollo. En ese tiempo se escribía en rollos. Trajo un rollo muy extenso con muchos pecados por ambos lados, por muchos pecados. Y entonces el diablo le dijo, estos son tus pecados. ¿Cómo piensas que Dios te puede usar en sus propósitos si tienes tantos pecados? Vino a acusarlo. Se cuenta entonces que Martín Lutero tomó la pluma con la que escribía, la untó en tinta roja y escribió sobre ese rollo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Inmediatamente desapareció el diablo con toda esa visión acusadora, ¿no? La sangre de Jesucristo nos limpia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos que acudir y utilizar el poder de la sangre del Cordero. En segundo lugar, la palabra del testimonio, la declaración de tu boca, lo que confiesas. Una vez que te has arrepentido, confiesa tu perdón, confiesa tu justificación delante del Señor, solo porque Él lo dijo, no porque tú te sientes perdonado. Eso viene después. Pero primero la confesión de fe y la muerte del yo. Y si es necesario, la muerte física. ¿No es cierto? El acusador debe ser vencido, tenemos que vencerlo. Pero Dios es el que nos justifica, ¿sí? Y la acusación trae sombras en nuestro amor con Dios. Todas estas tres cosas son un atentado al amor de Dios, a amar a Dios y a sentir, a experimentar el amor de Dios. La segunda cosa es la condenación. ¿Quién es el que condenará? Pregunta el apóstol. Hay demonios de condenación y hay muchos cristianos que, aceptando la acusación, entraron en una zona de culpa y condenación, autocondenación. El espíritu religioso es un espíritu que levanta mucha acusación y condenación. La culpa. ¿Cuánta gente lucha con la culpa? Porque aceptó la acusación. Cuando tú aceptas la acusación del diablo o de quien sea, empieza a trabajar en ti la culpa. Y tú tienes que lidiar con ella. Y la única forma es por la fe, creyendo que Cristo te ha perdonado. Si no lo haces, esa culpa entrará en tu conciencia y te mortificará, ¿no? Aquí se dicen 4 cosas acerca de Cristo. Primero, que murió por nosotros. Segundo, que resucitó. Tercero, que está a la diestra de Dios. Y cuarto, que intercede por nosotros. La palabra interceder también se puede traducir abogar. Es la misma palabra que usa Juan cuando dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, paracletos. El Señor intercede por nosotros. De manera que nadie nos puede condenar porque tenemos un abogado defensor.
¿no es cierto?, abogado defensor. Tienes que creer que la salvación que el Señor te dio es completa, sin condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto dice la palabra del Señor. No aceptes acusación ni condenación. Luego el apóstol habla de la separación. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y él presenta situaciones extremas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, muerte. Son situaciones extremas que experimentan los hijos de Dios. Por eso dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿No es cierto? Estas no son experiencias ajenas, experiencias extrañas a la vida cristiana. Repito, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Quizá tú no te identificas con ninguna de estas tan extremas, pero hay millones de cristianos sufriendo este tipo de situaciones hoy mismo en el mundo, especialmente en el mundo musulmán, donde hay tanta persecución contra los cristianos, y en todos los tiempos los cristianos han sido perseguidos y muertos, ¿no es cierto? Y han estado en severos peligros, en hambre, desnudez por causa del Señor. Pero el apóstol Pablo dice, ¿estas cosas podrían separarnos del amor de Dios? Ninguna. En todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Así lo dice. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Cristo. Más que vencedores, ¿no? Vencedores gracias al Padre y al Señor Jesucristo. ¿Dónde radica nuestra seguridad? Nuestra seguridad. Mucha gente tiene esta discusión de si la salvación se pierde o no se pierde. La Biblia es tan clara diciendo, ¿no es cierto?, que a los que antes conoció también los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. El proceso completo de eternidad a eternidad, que no queda duda. Aquí mismo está hablando en este pasaje del propósito, y ese propósito no puede ser violado ni vencido por ninguna cosa. ¿No es cierto? Si el Padre te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó, también te glorificará. No hay duda en esto. La salvación está garantizada. Podemos estar seguros. Pero aquí el apóstol Pablo dice entonces, basado en todo lo anterior que venimos hablando, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mira, está hablando no solamente por él, sino por ti y por todos nosotros, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, a ti, a mí, a él que escribió y a todos los hijos del Señor que están dentro de su propósito, que fueron llamados, escogidos en la eternidad, predestinados y justificados y que son glorificados. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Este amor es un amor triunfante, un amor vencedor. Vence todo, angustia, soledad, tristeza, carencias, persecuciones, tribulaciones, muerte. Todo es vencido por medio del amor del Señor. El amor es capaz de soportarlo todo lo soporta, ¿verdad? Y este es el amor que nos atrapó. Nuestro corazón está lleno de este amor. Dale lugar a este amor y haz que este amor sea una fuerza dentro de tu vida que te ayude a resistirlo todo,
avanzar hasta el final con el poder y el amor del Señor. Sé muy bendecido en el nombre de Jesús.